posteriormente, esto vamos a ver un poco en la anatomía, el lado derecho es un poco más alto en relación al lado izquierdo. Entonces, embriológicamente, fíjense que el diafragma en los adultos se forma a partir de 4 orígenes embrionarios, ¿no? 4 son los vestigios embrionarios que van a dar lugar a la formación completa del diafragma. Entre ellos está el septo transverso, está el mediastino o mesenterio dorsal, las membranas pleuroperitoneales y los músculos de la pared abdominal. Entonces, todos ellos van a formar el diafragma, ¿no? Vemos en esta imagen el desarrollo embrionario, donde vemos la separación entre lo que se conoce como intestino anterior, este sería intestino medio y posteriormente el intestino posterior, ¿no? Fíjense que en el intestino anterior está el esbozo de lo que es la orofaringe o lo que va a ser la orofaringe. En el intestino medio está el esbozo pancreático, ¿no? Que en última instancia va a desarrollar el páncreas. Está el esbozo de la vesícula biliar, el esbozo del hígado finalmente, ¿no? Entonces, decíamos que el diafragma se forma a partir de estos 4 elementos, como es el septum transverso, que en una primera instancia es el que va a separar el pericardio embrionario o lo que va a ser el pericardio y la cavidad cardíaca de la parte abdominal, ¿no? Ahí se encuentra. Después las membranas pleuroperitoneales que vamos a ver después son 2 membranas que se localizan al principio en las partes laterales de esta división embriológica entre el tórax y la cavidad peritoneal. El mesenterio dorsal del esófago es otro dato importante que en la parte embrionaria se sitúa en la parte media justo y por supuesto el crecimiento muscular de las paredes corporales laterales. Entonces, hacia la 5ª semana de desarrollo, fíjense, vemos esta imagen, esta es la región posterior y esta sería la región anterior. Entonces vamos a ver primero el septum transverso que decíamos, que es en la parte anterior y que va a formar parte también, la parte tendinosa del diafragma ya en los adultos, ¿no? Pero en una primera instancia, fíjense cómo esa parte tendinosa está en la parte anterior para después localizarse en la parte central. Después decíamos que nos encontramos con el mesenterio dorsal del esófago, que en esta etapa embrionaria, fíjense, está justo al centro. Y aquí, fíjense que ya hay orificios o los hiatos que después van a ser más evidentes cuando se llene a conformar el diafragma, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar el hiato de la aorta, del esófago y de la vena cava inferior. Estos son, decíamos, los pliegues pleuroperitoneales, ¿no? Que van a crecer, estos pliegues pleuroperitoneales van a crecer hacia la línea media, ¿no? Entonces, en primera instancia, estos cuatro vestigios embrionarios van a estar separados, ¿no? El septum transverso habitualmente es nada más que un repliegue que se encuentra aquí adelante. Aquí están los pliegues pleuroperitoneales y decíamos que además de eso está el mesenterio dorsal del esófago, ¿no? Y posteriormente estos pliegues van a unirse, así como están viendo, fíjense cómo ha crecido el septum, los pliegues pleuroperitoneales y se ha cerrado completamente y entonces ahora sí está hacia la 6ª semana separado la cavidad torácica de la cavidad peritoneal, ¿no? Entonces en la 6ª semana los canales pleuropericárdicos peritoneales decíamos están ya obliterados, se observa un crecimiento en los pliegues pleuroperitoneales que forman una parte importante del diafragma en el momento del desarrollo, ¿no? Entonces crecen desde la parte lateral hacia la parte medial, se unen al septum dorsal o el pliegue dorsal del esófago y al septum dorsal también. Y bueno, hacia las 12 semanas de gestación aparece otro elemento importante, como es el crecimiento muscular, el otro componente que decíamos, el crecimiento muscular, que de las partes laterales, fíjense que crece hacia también la parte media, ¿no? Y este crecimiento pues se inserta hacia adelante en el esternón, estos crecimientos musculares, en en las 6 a 7 últimas costillas, en las partes laterales. Fíjense que en esta parte este músculo diafragma se entrelaza con las fibras del músculo transverso, ¿no? Entonces se entrelaza con esas fibras. Y bueno, hacia la etapa del neonato, fíjense que está ya formado el diafragma. Los pliegues peritoneales es mínimo generalmente, el espacio que existe entre estos pliegues es mínimo y hasta conformado. Además se puede ver ya los hiatos o forámenes junto con los pilares mismos del diafragma, ¿no? Esto es lo que habitualmente ocurre cuando
es el paciente, bueno, cuando existe ya el neonato a punto del nacimiento. Entonces, el septum transverso, la membrana pleuroperitoneal, el mesenterio dorsal del esófago, y el crecimiento dorsal de las paredes corporales laterales van a dar origen, decíamos, a el diafragma ya del adulto, ¿no? Entonces, en la anatomía vemos que el músculo diafragma en realidad es un músculo que es, perdón, que está formado por varios grupos musculares digástricos. Si ustedes digástrico significa que tienen dos vientres musculares y una porción tendinosa en la parte media, ¿no? Y también decíamos que el diafragma tiene esta forma como un paracaídas y que en la parte superior está, decíamos, en íntima relación con el pulmón, el mediastino en la parte central y las bases pulmonares en la parte lateral. Y en la parte inferior se relaciona muchísimo con el hígado, ¿no? En las dos terceras partes del lado derecho principalmente, así como están viendo. Entonces, este es el diafragma ya de una persona adulta, un diafragma ya formado, donde vemos que en la parte lateral se encuentran los grupos musculares que decíamos y la parte central, la parte tendinosa, ¿no? Entonces, el diafragma se inserta hacia anterior en el esternón, por una parte, en las costillas, decíamos, en las caras laterales de las costillas, ¿no? Y así formado tiene tres porciones, fíjense, este diafragma, una porción external que está en estrecha relación con el esternón. Después está la, perdón, la porción costal izquierda, la porción costal derecha, que se relaciona con esos 6 a 7 últimas costillas, decíamos, la inserción aquí se entrelaza con la del músculo transverso, y finalmente esta sería la porción lumbar, la que está en relación con las vértebras lumbares. A su vez, fíjense que el diafragma, la porción tendinosa, tiene dos hojas o dos folias que se llaman, una que es anterior, que es esta, y dos posterolaterales, ¿no? Una izquierda y la derecha. De estas, fíjense que la derecha es más voluminosa, la parte tendinosa, que la parte izquierda. Y bueno, además en el diafragma vemos algunos orificios, ¿no? Como el orificio o el foramen de la vena cava, que se encuentra justo en la porción tendinosa, así como están viendo. Después vamos a encontrarnos con el orificio o el hiato del esófago o foramen del esófago. Después el hiato aórtico, ¿no? Esas son las tres principales hiatos o forámenes que encontramos en el diafragma. Esto es importante porque estos elementos tienen que atravesar del tórax hacia el abdomen y viceversa, ¿no? Entonces, en esta otra imagen se puede ver esa inserción precisamente digástrica que decíamos, fíjense, a manera de un paracaídas, ¿no? Y esta es una visión desde abajo, desde la cavidad peritoneal. Aquí arriba estaría la cavidad cardíaca. Esta es una visión desde el tórax, donde vemos la estrecha relación que tiene, decíamos, con las bases pulmonares, tanto derecha como izquierda, con el corazón en la parte anterior, ¿no? De hecho, comparte parte del pericardio, más bien, forma parte del diafragma también, una de sus capas, y está en íntima relación con ella. Y vemos en esta parte una vértebra, la vértebra dorsal lumbar, y los forámenes o orificios que decíamos de la vena cava, del esófago y de la arteria aorta. Entonces, en relación a los pilares del diafragma, fíjense que existen dos pilares, uno derecho y el otro y el izquierdo. El pilar derecho generalmente llega hasta la segunda, hasta la tercera y cuarta vértebra, hasta la cara anterior de la tercera y cuarta vértebra lumbar. En cambio, el izquierdo solamente es hasta la segunda o tercera vértebra lumbar. Si ustedes se dan cuenta, estos músculos, estos grupos musculares que van a formar los pilares del diafragma, hacen esto como si fuera un 8, y en ese trayecto van a delimitar esos forámenes que decíamos, ¿no? Por una parte, el orificio de la arteria aorta, y por otra parte, el orificio del hiato esofágico, por donde atraviesa el esófago. Hay algunas situaciones en las que esto puede estar dilatado, y entonces ahí tienen algunas anormalidades que vamos a ver después en las hernias esofágicas por deslizamiento. Y bueno, el orificio, decíamos, de la vena cava inferior, que también entra aquí. También está en estrecha relación, fíjense, este diafragma
con el músculo psoas por una parte, en la parte posterior, además de estar unido a los cuerpos vertebrales de las vértebras lumbares, y habíamos visto desde la primera hasta la cuarta inclusive. Entonces está en relación con un grupo muscular interno como es el músculo psoas e incluso con este grupo muscular como es el cuadrado lumbar también de ambos lados. En relación a la irrigación, fíjense que el diafragma está irrigado por la parte superior e inferior por diferentes arterias, ¿no? Encontramos, por ejemplo, las arterias pleuropericárdicas, las arterias pleuropericárdicas que van a brindar irrigación, y estas son ramas de la torácica interna, tanto derecha como izquierda. Estas van a irrigar la cara superior del diafragma, así como están viendo. También la arteria frénica superior, que viene, es ramo directamente de la arteria aorta torácica, va a brindar irrigación a esta estructura. En la parte inferior, fíjense que también está irrigada por las arterias frénicas inferiores izquierdas y derechas. Estas van a irrigar la cara inferior del diafragma, además de algunas ramas de la misma arteria aorta abdominal, ramos diafragmáticos, son los que van a irrigar. En relación al drenaje venoso, fíjense que la sangre venosa va a llevar hacia la vena torácica interna por las venas pleuropericárdicas también en la parte superior, y en la parte inferior también por las venas frénicas inferiores, tanto izquierdas como derechas, van a terminar en la vena cava inferior. En relación a los grupos linfáticos, fíjense que existen nódulos linfáticos más bien por encima del diafragma hasta el ángulo costofrénico, y van a llegar hasta los nódulos linfáticos paraesternales en una primera instancia, ¿no? Y el diafragma, en la porción inferior o en la porción baja, los nódulos linfáticos celíacos van a llegar la sangre de la cara inferior del diafragma hasta los nódulos incluso mesentéricos, como están viendo, y los lumbares superiores inclusive, ¿no? Entonces tiene una rica red también linfática en ese sentido. Y en la inervación, pues está inervado por los nervios frénicos, que tienen fibras aferentes y eferentes, y por el nervio frénico, obviamente, que va a brindar parte de la inervación, principalmente motora del diafragma. Fíjense que el diafragma tiene una función de fuelle, no es una porción estática, sino que brinda una función de ayuda en los músculos, ayuda más bien en la ventilación y en la respiración. De hecho, es el músculo más importante de la respiración, ¿no? Durante la inspiración juega un papel muy importante porque desciende hasta la cavidad peritoneal, y durante la expiración asciende hacia el tórax. Generalmente en la inspiración es cuando hay una contracción verdadera de estos haces musculares, ya que la inspiración se utiliza este músculo, y en la expiración generalmente es casi automática, donde el aire sale casi por su mismo peso, ¿no? Hacia la parte externa. Entonces, en esta conformación así formada vamos a encontrarnos algunas alteraciones, y dentro de ellas están las hernias congénitas, ¿no? Hernias congénitas son las que van a protruir por algunos espacios o algunas zonas débiles del diafragma así conformado, ¿no? Ustedes saben que en la formación del diafragma, en el inicio embrionario, no hay ninguna presión a nivel diafragmático. Si volvemos a la imagen primera, no hay ninguna presión a nivel diafragmático, ¿no? Está separado, está separado la cavidad torácica y abdominal, pero la presión intraabdominal no está presente, porque acuérdense, el intestino se forma fuera del abdomen en el desarrollo embrionario, y en la parte torácica tampoco hay una presión porque los pulmones están colapsados, y por lo tanto no hay ese juego de presiones que decíamos. El problema pasa cuando ocurre el nacimiento, y entonces o cuando el intestino vuelve hacia la cavidad y se queda ya en la cavidad, aumenta la presión, y esa presión es positiva, saben ustedes, del peritoneo, y esa presión puede en las zonas débiles producir protrusión e incluso salida del contenido abdominal hacia la parte torácica. Entonces vamos a tener hernias, decíamos, congénitas como las de Morgagni, que son las hernias anteriores que están en relación con el esternón, o paraesternales también se llaman,
Por aquí hay dos orificios y a veces esa es la causa de estas hernias, la dilatación de esos orificios por donde pasa la arteria epigástrica superior. Acuérdense, esta arteria epigástrica superior es rama de la torácica interna, la rama terminal de esa torácica interna. Entonces, ocurre que a veces se dilatan esos orificios, hay zonas débiles en esta zona, decíamos, y por ahí protruyen las hernias, ¿no? O pueden protruir en las zonas posterolaterales, donde también a veces por la presión aumentada no hay una fusión completa en estas estructuras y pueden aparecer igual hernias hacia la cavidad torácica. Estas se llaman hernias de Buch-Dalek y las anteriores son hernias de Morgan. Si bien es cierto, son congénitas, el niño nace ya con esta debilidad y con estas hernias, generalmente se manifiestan en la etapa adulta o incluso en la etapa de la vejez. En ese tiempo recién se hace manifiesto estas hernias e incluso pueden contener vísceras, como vamos a ver después. Entonces, las hernias paraesternales o de Morgagni que mencionábamos, decíamos que son hernias que aparecen en la parte anterior o paraesternal, ¿no? Se forman por una debilidad a este nivel en la fusión de los músculos o por la dilatación de estos orificios por donde pasan, decíamos, las arterias epigástricas superiores. Entonces, esto hace que el contenido del abdomen pase hacia la cavidad torácica. Acuérdense, la cavidad torácica tiene una presión negativa y la cavidad abdominal una presión positiva. Entonces, esto hace que migre hacia la cavidad torácica parte del contenido abdominal, ¿no? Y como están viendo en esta imagen, generalmente es el intestino, el colon transverso o el epiplón mayor también el que puede migrar hacia hacia la cavidad torácica, así como están viendo. Generalmente el paciente acude porque siente un malestar general, a veces puede haber alteraciones en el tránsito intestinal con periodos de constipación, etcétera, o si es muy manifiesto y hay gran cantidad de órganos en el tórax, puede también presentarse con dificultad o disnea, dificultad para la respiración, ¿no? Entonces, generalmente en estos pacientes los leucocitos en el laboratorio están normales, el abdomen es blando, depresible, a menos que haya una obstrucción importante de intestino delgado grueso y entonces estará distendido en el segmento proximal. Y el diagnóstico, además de la clínica, se hace con exámenes imagenológicos. Estamos viendo una serie esófago-gastroduodenal donde se introduce una sustancia de contraste, habitualmente el bario en el paciente, en este caso a través de una sonda nasogástrica, así como están viendo. Y fíjense cómo se colecciona el contraste en el estómago, pero no vemos todo el estómago, solamente la mitad, no vemos la porción antral ni la porción pilórica, ¿no? Esa la vemos, fíjense, a nivel del tórax. Este es el tórax, aquí estaría el diafragma y fíjense cómo parte del estómago se ve en el tórax, ¿no? Y tampoco hay paso hacia el duodeno de este contraste, ¿no? Entonces, habitualmente se hace así. Si vemos en una radiografía simple, vamos a ver esa misma imagen. Fíjense cómo en el lado derecho hay una imagen que se corrobora con la tomografía. Vemos los campos pulmonares, este es el mediastino, aquí está el corazón, la aorta, etcétera. Y fíjense cómo hay un resto de estómago en la parte anterior. Este es el esternón, acuérdense, y esta es la región lumbar, ¿no? Entonces, fíjense que a este nivel, decíamos, hay esa herniación de esa víscera. Y bueno, el tratamiento es quirúrgico y dentro del tratamiento quirúrgico, pues antes se hacía por vía abierta, se puede hacer por acceso torácico o por acceso abdominal, ¿no? Se prefiere hacer ahora por cirugía laparoscópica porque van a ver ustedes que la visión es mejor en estos pacientes, ¿no? Esta es una radiografía de tórax de un paciente que presenta, fíjense, niveles hidroaéreos a nivel del tórax, ¿no? Y realizado una tomografía, se ve esa imagen muy parecida a la que vimos antes, igual a este nivel, donde no se ven niveles sí en esta imagen, pero sí una masa que pudiera corresponder a epiplón mayor. Esta es una serie de esófago gástrico que decíamos. Y bueno, la hernia de Morgagni que habíamos visto que ocurre en la pared anterior del diafragma, en la zona anterior más bien, donde hay zonas potencialmente débiles. El foramen del diafragma es un espacio entre el esternón y la inserción misma de los músculos del diafragma. Entonces, esto es lo que se ve en una cirugía laparoscópica. Fíjense,
En este caso hay un espacio que comunica la cavidad peritoneal con la cavidad torácica. Fíjense que el contenido es epiplón mayor en este caso. Y claro, como en todo tratamiento, lo primero que se debe hacer es reducir el contenido hacia la cavidad. Entonces, con movimientos de tracción, se reduce el contenido. Hay una tendencia siempre por la presión aumentada y más aumentada todavía por el CO2 de que ingrese hacia el tórax. Acuérdense que la presión del tórax es una presión negativa, ¿no? Ahí se ve el pulmón derecho, así como están viendo, ¿no? La base pulmonar. A veces cuando es, sobre todo en las líneas de Bush-Dallet, como vamos a ver después, cuando hay mucho contenido, puede incluso presentar disnea y dificultad respiratoria estos pacientes. Entonces, el tratamiento es igual que el de la hernia, se debe cerrar en lo posible el anillo herniario y colocar una malla. Entonces, para poder delimitar mejor el anillo herniario, pues hay que cortar el ligamento falciforme muchas veces. Este es un instrumento como el armónico, el ligature, que sirve para, fíjense, coagular y al mismo tiempo cortar. Entonces se ve parte del saco, fíjense. Hay adherencias. Esas adherencias son las que tienen que liberarse. Igual que en las hernias que vimos en pared abdominal, hay adherencias del saco al contenido, en este caso al epiplón mayor, ¿no? Entonces este instrumento, como es el armónico, ayuda mucho a que se pueda cerrar. Fíjense cómo el corazón late en el lado izquierdo y esta es la N de Morgagni que decíamos, ¿no? Bueno, en este caso se está midiendo para saber el tamaño de la hernia en relación al diámetro para después colocar esto que es una malla, ¿no? Fíjense, la malla en este caso es de politetrafluoretileno de un lado y polipropileno del otro, ¿no? La que va a quedar en contacto con la cavidad peritoneal es de polipropileno y la que va a quedar en contacto con las vísceras es de politetrafluoretileno. No es tan fácil hacer este procedimiento porque acuérdense, se está suturando hacia arriba. Es como si ustedes quisieran suturar el techo más o menos. Estamos acostumbrados a suturar hacia abajo, ¿no? Pero en este caso la sutura es un poco arriba. Entonces lo que se está haciendo es cerrar ese orificio para después colocar una malla. Y bueno, después hacer nudos intracorpóreos o extracorpóreos y fijarlos, ¿no? Y bueno, esta es la malla que decíamos.
Fíjense, de un lado tiene macroporos, incluso tiene unas líneas, es de polipropileno. Este es para que se adhiera a este tejido y haga adherencias. Y del otro lado es politetrafluoretileno. Fíjense que no tiene poros esta cara, es más bien, se parece más bien a una tela. Bueno, el primer punto generalmente es para que la malla quede centrada y fija, y lo demás se puede suturar con esto que son los tackers, ¿no? Hay que tener cuidado en la parte del corazón porque puede ingresar estos tackers hasta el pericardio inclusive. Y entonces queda así, repito, de un lado está el polipropileno que hace mucha adherencia con ese tejido, en este caso con el diafragma, y del lado interno está politetrafluoretileno que evita que el intestino se pegue y evita que haya adherencias, fístulas, etcétera, ¿no? En este caso, fíjense, la sutura que se ha hecho es con tackers, se llama, que son estos clips que parecen a la cola de chancho, son metálicos, ¿no? Hoy en día no se utiliza mucho esto, sino se utiliza más bien los absorbibles. Y decíamos que hay otras hernias también congénitas posterolaterales, también llamadas hernias de Busch-Dalek, y son hernias habitualmente que cuando son muy grandes, puede incluso estar vísceras en la cavidad torácica, el hígado y a veces hasta el vaso inclusive. Y muchas veces los pacientes a consecuencia de esto, que congénitamente hay una herniación, tienen una hipoplasia del pulmón, ¿no? Los pulmones pueden estar atróficos y esto empeora la sobrevida de los pacientes. Pero al igual que las hernias congénitas de Morgagni o las anteriores que decíamos, estas posterolaterales también se manifiestan la mayor parte de las veces en gente adulta, ¿no? Y el diagnóstico es básicamente igual a través de imágenes y vamos a ver estos grandes niveles hidroaéreos, fíjense, en el tórax, ¿no? La hernia no es muy frecuente, de hecho, si comparamos las dos, las de Morgagni quizás son las más frecuentes, estas de Bosdalek son más raras, pueden ser unilaterales, pero también pueden ser bilaterales, así como están viendo, ¿no? Fíjense, una hernia bastante grande del lado derecho y también del lado izquierdo, ¿no? Entonces pueden estar presentes ambas. Una radiografía de una paciente en el lado izquierdo, esta vez, fíjense, una gran herniación y posterior, ¿no? Entonces se ve parte del estómago, el duodeno y el intestino delgado a nivel, gran intestino delgado en realidad a nivel del tórax, ¿no? Hay que descartar que no tenga hernia hiatal y que no tenga gastritis erosiva, etcétera. Y en el colon por enema se ve que además de tener intestino delgado, fíjense, tiene intestino grueso, ¿no? Se entiende que el pulmón, por todo este contenido, ha ascendido y se queda hipotrófico, ¿no? Y en una imagen de resonancia también vemos la porción del orificio herniario en la región posterior, ¿no? Acuérdense, las hernias de Busch-Dalek son posteriores y las de Morgagni, decíamos, son anteriores, ¿no? En esta imagen se ve igual un corte coronario y sagital. Y bueno, el tratamiento también se prefiere hacer por vía laparoscópica, y en este caso pues se introducen trócares, así como están viendo, la óptica siempre va a nivel del ombligo, después los otros se distribuyen en ambos flancos. Aquí vemos el vaso, fíjense cómo el vaso está un poco ascendido y como es en la región posterior, se ve por eso un poco hacia atrás, ¿no? Aquí está el hígado, si ustedes están viendo, si recuerdan era del lado izquierdo la paciente en la radiografía de la hernia, ¿no? Y entonces aquí está todo el orificio de la hernia, ¿no? Que puede contener el estómago, inclusive intestino grueso y el intestino delgado, como vimos, ¿no? Entonces, en este caso es parte del colon transverso, fíjense, que además habíamos visto en el colon por enema que el colon formaba parte. Entonces también hay epiplón mayor. Entonces igual lo primero que hay que hacer es reducir el contenido. A veces cuando no sale porque hay adherencia se puede cortar, teniendo cuidado, sin embargo, de ver lo que se está cortando, ¿no? A veces es más difícil que se pueda reducir si es que no se amplía el anillo de la hernia. Entonces, fíjense, sigue saliendo parte de colon.
eso estaba en la cavidad torácica. Todavía hay contenido. Entonces ahora ya es delgado, fíjense, intestino delgado. ¿No? Si bien son congénitas, a veces recién se manifiestan en la edad adulta. Y bueno, fíjense el tamaño grande de esta hernia de Bosch-Jalek o hernia congénita diafragmática posterolateral. Aquí vemos parte del pulmón, fíjense, el pericardio. ¿No? Y a diferencia de la otra hernia que se veía un saco, en este caso no hay un saco, fíjense, solo es una debilidad, un orificio y por donde las vísceras han protruido, ¿no? Y entonces es importante cerrar ese orificio y colocar una malla, por supuesto. Entonces se debe aproximar y cerrar. Y otra vez la sutura, la mayor parte de veces se hace con un hilo que no es absorbible como el prolene, en un calibre 0 la mayor parte de las veces. Existe también la sutura barbada que puede ayudar, ¿no? Igual que en la hernia inguinal que vimos hace un par de días, pues existe hilos con escamas o espículas, si quieren, que evita que vuelva, ¿no? Eso también ayuda en el cierre, para mantener sobre todo la tensión. Bueno, lo importante es cerrar y reforzar con una malla, ¿no? Queda cerrado este defecto a nivel posterior del diafragma. Y bueno, otra vez, fíjense la colocación de una malla y la fijación de la malla con tackers. ¿No? Entonces, de este lado es politetrapolietileno y del otro lado es polipropileno. Entonces, es muy importante cerrar bien esto porque si es que se deja espacios como este, por ejemplo, puede por ahí introducirse nuevamente el intestino y recidivar la hernia. Y bueno, esta es la expansión a nivel del tórax y como se ve a nivel del tórax el cierre que se ha hecho en esa parte posterior, ¿no? Bueno, generalmente los resultados son buenos cuando se hace esta técnica. A los 7 días el paciente está dado de alta, 24 horas pasa en unidades de cuidados intensivos postoperatorios. Generalmente no hay complicaciones, ¿no? Y no presenta síntomas y se puede iniciar la vía oral en forma temprana, ¿no? Y aquí se ve el cierre de ese defecto. Bueno, estamos justo en el tiempo, entonces mañana vamos a continuar con este mismo tema. En realidad tenemos que ver 2 hernias más, como son las hernias postraumáticas y las hernias de hiato. Entonces nos veríamos mañana a la misma hora. Espero que les vaya muy bien mañana en su examen. Estudien mucho. Que les vaya bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor.